Bienvenidos a todos. El día de hoy nos complace presentarles al grupo de investigación liderado por la docente, psicóloga clínica, la docente Lourdes González Romero Magíster. Tema: el impacto de la conducta social y criminal desde la perspectiva de la psicología jurídica. Somos estudiantes de tercer semestre, paralelo C2, grupo TIN número 2. Integrantes: Cristel Ruilova, Gerardo Saldos, Juan Tacuri, Nicole Zurita y quienes habla Laura Troya. El día de hoy la compañera Nicole Zurita no nos pudo acompañar por motivos personales. Sin embargo, nos ayudó a realizar la investigación presentada. Introducción. La psicología jurídica se presenta como una disciplina que busca entrelazar los conceptos psicológicos con el ámbito legal y forense, abordando temas cruciales como la personalidad criminal y su implicación en el comportamiento delictivo. Este enfoque teórico-práctico se procura descubrir y entender los factores psicológicos que subyacen en la conducta criminal, permitiendo una evaluación más precisa y una comprensión más profunda del individuo. Este trabajo de investigación tiene como propósito destacar la importancia que tiene el conocimiento de la personalidad en el estudio de la conducta humana y cómo ésta se relaciona con el comportamiento e interacción social. A través de esta investigación, conoceremos más acerca de la personalidad, los tipos y características que existen. También indagaremos algunos casos de personalidad criminal. Además, se explorará cómo este tipo de conocimiento es de vital importancia para el futuro profesional del derecho. Muy buenas noches, doctora. El impacto de la conducta social y criminal desde la perspectiva de la psicología jurídica. Para realizar un estudio realmente eficaz, habrá que empezar definiendo a la conducta. Y esta es un modo de comportarse de una persona dentro de un grupo social durante el desarrollo de toda su vida, expresando así el tipo de personalidad que ella tiene. Se puede conocer este tipo de conducta por el comportamiento que deja ver o que es visible por los demás individuos. Generalmente la conducta individual se va formando por ciertos elementos que conforman la sociedad, así como también ciertos elementos biológicos. Dentro de la conducta criminal se evidenciará el modo de actuar para cometer una infracción, infringiendo reglas y expectativas sociales, siendo estas reglas las que regulan o intentan regular por medio de un orden o una disciplina, el respeto entre los individuos, la convivencia entre la sociedad. La conducta criminal es la desviación que tiene una persona hacia el lado del irrespeto y de la falta de consideración al otro individuo. Así es como viola el convivir social y viola los derechos de otras personas. Entre estas podemos mencionar algunas como el robo, el asesinato, agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones de otros de otra índole. El acoso está entre los campos más importantes y esta abarca un amplio campo de estudio. Mencionaremos a investigadores de la conducta criminal como Freud, quien nos señala que un delincuente nace por trastornos desde su niñez, así como un método biológico por parte de su familia. Este nos muestra dos características que son egocentrismo ilimitado y la destrucción. Cada delincuente nace por alguna trauma, como ya se mencionó, se va a manifestar la falta de valoración afectiva. La evaluación del delincuente. Existen factores genéticos y biológicos. Estos se componen por el temperamento, la predisposición a determinadas enfermedades. Los factores ambientales. Esto lo conforma el entorno de la persona durante su infancia, educación y desarrollo personal. Y los factores sociales, el comportamiento de la persona dentro de la sociedad, haciendo esto que se relacione con las personas en un entorno muy amplio.
Teniendo en cuenta cuál es el problema con el tipo de conducta y análisis, se pasa a las instancias requeridas. Dentro de la importancia del conocimiento de la personalidad, la configuración de la psicología jurídica se fundamenta como una especialidad que desenvuelve un amplio y específico ámbito entre las relaciones del mundo del derecho y la psicología, tanto en su vertiente teórica, explicativa y de investigación, como en la aplicación, evaluación y tratamiento. Comprende además el estudio, la explicación, promoción, evaluación, prevención y en su caso el asesoramiento o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas, mediante la utilización de métodos propios de la psicología científica y cubriendo, por lo tanto, distintos ámbitos y niveles de estudio e intervención. En los últimos tiempos existe un renovado interés por incorporar las variables de personalidad en las teorías criminológicas para construir modelos que integren variables de personalidad. Se deberían realizar esfuerzos de integración de conocimiento para poder desarrollar la criminología desde un punto de vista interdisciplinar. En esta revisión se hace un repaso de los fundamentos psicobiológicos de la persona, que vinculan con la conducta antisocial, incidiendo en la integración de la información racional y emocional. Se concluye que el desarrollo de patrones de personalidad que permitieran inferir la conducta antisocial sería una aportación imprescindible de la psicología de la personalidad, con fundamentos psicobiológicos a las teorías criminológicas. La impulsibilidad se ha convertido en un concepto imprescindible para la moderna criminología de inspiración psicológica. La mayor o menor capacidad para enfrentarse a las múltiples provocaciones que el entorno presenta en forma de oportunidad para conseguir beneficios y satisfacciones. De manera inmediata y con escaso coste en planificación de medios, parece ser una variable de diferenciación individual en este contexto. El estudio de la personalidad ha venido evolucionando según el pasar de los años, teniendo hasta el día de hoy aportes muy significativos sobre el funcionamiento de la personalidad. Dentro de la personalidad encontramos actitudes y sentimientos que va expresando la persona de acuerdo con el pasar de los días. La personalidad de un individuo se forma por varios factores, por su estilo de vida, identificándonos de alguna manera con las demás personas. La personalidad del individuo no es estable, pues hay medios por los cuales la persona puede controlar sus emociones, puede mostrar un buen comportamiento y estos están sujetos a cambios. Entre los tipos de personalidad que existen, mencionaremos algunos, como la personalidad consejera, personalidad altruista, personalidad reflexiva. Haciendo énfasis a esta personalidad reflexiva, dice que son poco emocionales, pero se caracterizan por ser inteligentes y pacientes para tomar cualquier decisión. Continuamos con una personalidad sociable. No le gusta sentirse solas. El estar rodeado de personas hacen que se sientan bien. Les gusta compartir con los demás y estar acompañados en gran parte del tiempo. Entre demás personalidades que existe mencionaremos también la carismática, la pensativa, el innovador, el liderazgo, la personalidad tranquila, personalidad reservada, moral, personalidad del animador, personalidad del proveedor. Aquí también hablaremos acerca de que utilizan su inteligencia emocional, dan su opinión acerca de las demás personas, pero su finalidad es ayudar de alguna manera. Todas este tipo de personalidades utilizan su inteligencia para actuar, sea ayudando a los demás, sea ayudándose a su propia personalidad, pero están presentes con una buena o una mala personalidad. La incidencia en el comportamiento de interacción social. Para ver el producto del comportamiento antisocial, son diversas las variables que pueden tener relación. Se suele decir que una auténtica transformación del comportamiento humano se realiza de manera gradual.
Según la sociobiología, el comportamiento o conducta delictiva se forma por la mezcla y unión entre código genético y cerebral, también forma el ambiente. Esto precisa de un aprendizaje. Algunos investigadores en sus tratados han dado como el resultado de esto que se debe en gran parte a la influencia de sustancias bioquímicas, a contaminaciones ambientales, al entorno donde se desenvuelven. El conocimiento, el comportamiento, la actitud, las experiencias del aprendizaje hacen de la vida cotidiana las relaciones de todos los individuos. También mencionamos que con relación a los elementos de la sociedad y el ambiente se relaciona con todo lo que el sujeto experimenta en un ambiente físico, social. Esto incluye también a tipos de estrés, sea por el ambiente, la luz, el clima, el ruido, etc. Caracterización de la personalidad criminal. Hay muchas definiciones acerca de lo que es la personalidad criminal. Por ejemplo, Thorpe dice que es el funcionamiento orgánico de la persona que se compone por inteligencia, actitudes, carácter, intereses e impulsos. Cattell, en cambio, nos indica que este permite proveer lo que hará el individuo en una determinada circunstancia. Por último, tenemos a Rafael Garófalo, al que al término de la personalidad criminal lo lleva a la criminología y personalidad criminal, la estructura en cuanto a la adaptación y temibilidad. No hay un perfil de personalidad criminal única. Determinados factores o rasgos de personalidad, como los propuestos por Eysenck, psicoticismo, neuroticismo y extraversión. En el modelo de Gray tenemos ansiedad e impulsividad. Tienen una gran importancia significativa en la génesis y mantenimiento de la conducta antisocial. La formación de la personalidad puede estar influido por diferentes factores, o también aspectos que pueden ser ambientales o de la propia persona. Tenemos el primer factor que influye en las situaciones ambientales externas, a la que pueden incitar que los individuos ajusten sus pensamientos y conductas a algunas situaciones. Es así como en cuanto a los factores ambientales influyentes en la formación de la personalidad, podemos considerar las experiencias, la cultural, entre otras. También otro factor considerado son los aspectos internos del individuo. Estos se pueden juntar por intervenir en el comportamiento de las personas. De acuerdo con el modelo de Eysenck, la personalidad criminal se clasifica de la siguiente manera. Como primero tenemos el elevado grado de extraversión, niveles bajos de neuroticismo y un elevado grado de psicoticismo. Perfiles psicológicos del delincuente. Tenemos tres tipos de estos perfiles psicológicos. El primer perfil es de agresores conocidos o método inductivo. Este trata en la caracterización de los agresores o la población carcelaria para adquirir características generales y se le realizan entrevistas a los delincuentes. Como segundo tenemos al perfil de agresores desconocidos o método deductivo. Este se desarrolla cuando se hace interferencias con base en un análisis de la evidencia psicológica de la escena de un crimen. Este toma en cuenta la raza de la víctima, la edad, las agresiones específicas que el delincuente ocasionó. Por último tenemos al perfil geográfico. Es el que está relacionado con las características físicas del lugar de donde se realizó el hecho. Intenta generalizar una vinculación de las localizaciones de la escena del delito que se cometió. Análisis de casos prácticos detallando los instrumentos de evaluación psicológicos y psiquiátricos que se aplicaron durante la investigación jurídica de cada uno de los casos y las conclusiones a las que llegaron los investigadores. Caso número 1. El monstruo de los Andes. Es el apodo dado a Pedro Alonso López. Esa es la historia de un asesino en serie
que nació en 1948 en Colombia. Esto comienza cuando él era un niño. Según se informa, López fue abusado sexualmente y maltratado en su infancia, lo que pudo haber contribuido a su comportamiento violento y perturbador del futuro. A lo largo de su vida viajó extensamente por países de América del Sur, incluyendo Colombia, Ecuador y Perú. A lo largo de su trayecto, él no se quedaba en un solo lugar, sino que iba a distintas ciudades, en las que en cada lugar que estuvo, había por lo menos una víctima. En la década de 1970, López comenzó con la serie de asesinatos. Principalmente se enfocaba a lo que eran niñas y jóvenes. Se estima que pudo haber asesinado entre 300 y 350 víctimas, aunque la cifra exacta nunca se ha confirmado. Este individuo fue arrestado en 1980 en Ecuador, luego de intentar secuestrar a una joven. Este de aquí recibió una condena de 16 años de prisión, la pena máxima prevista en esos años. Luego de cumplir su condena, fue extraditado a Colombia para enfrentar cargos por asesinatos de varias niñas. Sin embargo, el juez dictó que estaba mentalmente incapacitado y por lo tanto no podía ser considerado responsable penalmente. Este caso causó bastante furor, ya que a este individuo se lo diagnosticó con trastorno de personalidad antisocial, luego de haber realizado entrevistas clínicas, pruebas de personalidad, evaluaciones psiquiátricas, entre otras. Eh, Hubo bastantes deficiencias por parte del sistema legal, ya que dicha persona pagó una fianza de solo $50. Salió libre con un acuerdo de presentarse mensualmente ante las autoridades judiciales, pero esto nunca sucedió. Esta persona se dio a la fuga y nunca más se supo de él. Entonces, este es un caso que nos llamó muchísimo la atención porque da a conocer cómo una persona que se la considera mentalmente inestable no puede ser condenada penalmente, sancionada penalmente, porque, sin embargo, no sería justo a pesar de cuántas víctimas haya tenido. A continuación, mi compañero explicará el caso 2. Saludos, Magister, compañeros. Mi nombre es Juan Tacuri. Me ha tocado exponer el caso número 2. Pues en el caso número 2 hablamos de un joven llamado Juan. Es un joven que tiene apenas 22 años de edad, acusado de cometer un robo a mano armada. Durante el incidente, una persona resultó herida. Juan ha sido arrestado y enfrenta cargos de asalto agravado y con violencia. Durante la investigación, la defensa y la fiscalía solicitan evaluaciones, obviamente psicológicas y psiquiátricas, para comprender mejor el estado mental de Juan en el momento del incidente y cómo esto podría afectar su responsabilidad penal. Como un análisis, tenemos que las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas son importantes para determinar si existen factores que podrían haber influido en dicho comportamiento de Juan durante este robo que lo hizo a mano armada y fue un asalto agravado. Estas evaluaciones buscan examinar su salud mental, tal vez posibles trastornos psicológicos o psiquiátricos, como lo había dicho, su nivel de conciencia y discernimiento en el momento del crimen, y si pudiera haber sufrido de algún tipo de impulsividad o incapacidad para completamente las consecuencias de sus acciones. Los resultados de estas evaluaciones pueden tener un impacto significativo en el caso de Juan. Si se determina que su estado mental estaba alterado en el momento del delito y no era plenamente consciente de sus acciones o incapaz de controlar sus impulsos en dicho instante, se podría argumentar una posible defensa basada en la incapacidad mental para ser considerado penalmente responsable de aquel hecho. Para ello,
aplicarían lo que es una entrevista clínica, eh, pruebas de personalidad, pruebas de inteligencia, cuestionarios de síntomas, evaluación de riesgos, exámenes físicos y neurológicos, entrevista de diagnóstico, evaluación de riesgo suicida. Dice, basándose en los resultados de estas evaluaciones, los investigadores podrían llegar a diferentes conclusiones sobre el estado mental de Juan en el momento del incidente. Estas conclusiones podrían ser utilizadas por la defensa y la fiscalía en el proceso judicial para argumentar sobre la responsabilidad penal de Juan y cómo debería ser tratado el caso en el sistema de justicia. En conclusión, podemos decir que los investigadores podrían concluir que en el momento del robo a mano armada, Juan sí presentaba síntomas significativos de ansiedad y depresión, lo que podría haber afectado su capacidad para tomar decisiones racionales y no controlar impulsos. Basándose en las pruebas de personalidad y cuestionarios de síntomas, los investigadores concluyen que Juan muestra rasgos de personalidad impulsivo y emocionalmente inestables, lo que sugiere la presencia de un trastorno de personalidad. Además, podría identificar síntomas de depresión y ansiedad que podrían indicar trastornos afectivos comórbidos. Los investigadores concluyen que Juan tiene un nivel de inteligencia dentro de un rango promedio, lo que puede tener implicaciones en la capacidad de comprender las consecuencias de sus acciones. Según la evaluación del riesgo de violencia, los investigadores podrían concluir que Juan presenta riesgo moderado de violencia hacia los demás debido a su historial de comportamiento agresivo y sus rasgos impulsivos, concluyendo que Juan cumple con los criterios para un trastorno de personalidad y también podría recibir un diagnóstico de depresión y ansiedad comórbica. Es importante recordar que las conclusiones de los investigadores y profesionales solo proporcionarían una evaluación del estado mental de Juan en el momento de los hechos y no determinarían automáticamente su culpabilidad o inocencia, la del derecho y del sistema judicial. Ese sería mi aporte en el caso 2. Hablaremos brevemente sobre el caso 3. Este caso trata sobre una chica la cual, regresando de su trabajo, fue apuñalada cruelmente por un individuo perturbado mental. Se dice que primeramente fue acuchillada varias veces por la espalda, sin embargo ella gritó y huyó. Minutos más tarde, nuevamente la misma persona la vuelve a encontrar en en el portón de su casa y ahí es donde la deja prácticamente agonizando. Cuando ella está agonizando, la viola y le roba $49. Este suceso duró aproximadamente 30 minutos. Nadie intervino. Solo una persona llamó a la policía. Cuando llegaron, ya la chica había muerto y a esta persona se la denomina necrofil. Esta persona significa que tienden a hallar placer cuando una persona ya ha fallecido. Esta persona fue arrestada días después y fue identificado como Winston Mosley, de 29 años, era padre de 3 hijos. En el interrogatorio confesó el crimen y 2 asesinatos más, además de una cuarentena de robos. Para declararlo como necrófilo, se realizó una serie de evaluaciones psicológicas por parte de expertos en este caso, como en todo caso se debería realizar. Analizando la actitud de las personas que se encontraban, nos damos cuenta que hipotéticamente eran personas nerviosas, con miedo
o tal vez personas frívolas, las cuales no les importaba lo que sucedía alrededor de ellos. Todo esto influyó en este caso y llama bastante la atención porque nadie ayudó a esta chica. A continuación, mi compañero expondrá la conclusión del tema. Conclusión. La personalidad representa la formación de la persona en el proceso de su vida. Se forma durante toda su trayectoria por actuaciones y modos de vida dentro de un entorno en el cual se ha desenvuelto el individuo. La revisión de este marco de investigación junto con la complejidad del objeto de estudio de la criminología aconsejan hacer un esfuerzo de integración de conocimientos para poder desarrollar la criminología desde un punto de vista interdisciplinar. Además, conviene señalar que usualmente este esfuerzo de integración está siendo llevado a cabo por criminólogos que fundamentan su investigación en el estudio de la base psicobiológica del comportamiento. Por consiguiente, el desarrollo de patrones de personalidad que permitieran estimar la probabilidad de conducta antisocial como medida independiente a la efectiva comisión de delitos sería una aportación imprescindible de la psicología de la personalidad con fundamentos psicobiológicos a las teorías criminológicas. La investigación que hemos realizado para esta ocasión con un análisis de los hechos por cada uno de los integrantes cuenta con un glosario. Además, contiene capturas de pantalla, las cuales evidencian la elaboración de este trabajo. Entre las palabras del glosario que ajustan al concepto de personalidad, destaca la palabra labilidad. Esta hace referencia a los drásticos cambios de humor, la conducta y el comportamiento, pero fingido, para adquirir los beneficios de estos cambios, que en lo primordial son de arrepentimiento ante la indiferencia mostrada en la primera instancia. Querida doctora, esta fue la participación de este grupo de estudiantes. Muchísimas gracias. Hemos terminado, creo.